¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Esta noche nos acompaña el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, vía telefónica desde España. Zapatero ha desempeñado un rol fundamental en el proceso de diálogo y negociación para superar el conflicto venezolano. Desde el año 2015 ha viajado 37 veces a Caracas y 10 veces a República Dominicana, donde ha participado en más de un centenar de reuniones con representantes del gobierno bolivariano y de la oposición venezolana. Vamos ahora a un corte comercial y regresamos en esta edición especial de análisis situacional con el expresidente Zapatero. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenido, presidente Zapatero, a esta edición especial de análisis situacional. Muchas gracias por concedernos esta entrevista exclusiva para Globovisión. Comencemos. Muchas gracias. Más allá de los avances o retrocesos en el proceso de diálogo y negociación entre las partes en conflicto en Venezuela, ¿no cree usted que ha faltado en la agenda y sigue faltando un diálogo más profundo acerca del modelo de sociedad que garantice una visión compartida del país, el reconocimiento mutuo, la convivencia, la cohabitación e incluso la alternancia? Y en cambio se ha hecho un énfasis excesivo y excluyente en decidir la fecha de realización de las elecciones, que debería ser, por el contrario, el último punto de la agenda. Quiero decir en primer lugar, como una posición de principios, que he estado durante más de 3 años intentando trabajar, ayudar, acompañar a Venezuela en sus conflictos. Y siempre lo he hecho aproximándome con un espíritu de respeto a lo que es la soberanía de un país y, por supuesto, lo que significa el intentar dos grandes objetivos, que son paz y convivencia democrática. En efecto, creo que Venezuela necesita refundar un amplio consenso político. Es verdad que cuando uno ha asistido a tantas reuniones, quizá más de 100 con gobierno y oposición, pues sabe que hay 2 ópticas muy distintas de la historia, del presente, de la visión política del país y social. Y claro, lo imprescindible sería, en efecto, abordar un diálogo de fondo para refundar ese consenso, donde lógicamente está implicados todo lo que significa los procesos electorales, pero no solo los procesos electorales, sino la normalización institucional, el recíproco reconocimiento y lo que sin duda alguna es fundamental, que es el afán de sentirse adversarios y no enemigos. Aún debemos de mantener la esperanza fuerte. Es verdad que la historia no nos da muchos motivos para sentirnos orgullosos. Demasiadas guerras, demasiadas pérdidas de vidas inútiles, demasiado odio, demasiada ira. Pero las sociedades han logrado en muchas ocasiones ese puente hacia la civilización y hacia el encuentro y hacia el respeto. Y le diré que pensando en el día de hoy, de mañana, en el 23, en el 24, que llegará también, yo me gustaría trasladar a los venezolanos con todo el respeto que, por lo general, el diálogo, la palabra, exige más valentía moral y política que la confrontación. Sí. Y sería muy bueno, ya que estamos tan concentrados en ese día 23 y existen
tantos temores, que fuera la antesala de un día 24 en el que la comunidad internacional y los dos grandes factores, los dos grandes bloques políticos que hay en Venezuela decidieran iniciar un proceso de diálogo sin límites y sin tiempo, de recíproco reconocimiento. Por eso hemos trabajado, y creo que esa es la vía sensata. Descreo de un final de este tiempo por la vía de los hechos. Eso siempre evoca la fuerza, y la fuerza y la violencia, como nos ha enseñado la historia, siempre es un motivo de arrepentimiento. Y sin embargo, como también nos enseña la historia, cuando se es capaz de sentarse, de encontrarse, y de que todo el mundo ayude a eso, los productos de un proceso de diálogo y de acuerdo siempre son exitosos. Presidente Zapatero, si se cerraran las puertas del diálogo, ¿cuál es el destino que usted vaticina para Venezuela, para el continente y para el ordenamiento internacional? Yo no puedo asumir intelectualmente, políticamente, moralmente, que se cierre la puerta al diálogo. Porque si se niega el diálogo, solo se está abriendo la puerta a la confrontación, a los hechos consumados, a la fuerza, a ver quién puede más. Que se trata de ver quién es capaz de construir más. Eso es lo que estoy seguro que la inmensa mayoría de los venezolanos desean. Y lo que la comunidad internacional, que debería de tener muy presente los principios fundadores de la Carta de San Francisco, de la Carta de Naciones Unidas, que obliga siempre a una solución pacífica de los conflictos. Y aquí estamos en un conflicto que ha llegado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ante el cual lo responsable históricamente, lo sensato, es sin duda alguna contribuir a ese diálogo, contribuir a una negociación, insisto, sin límites. Y además debería de ser, y debería liderarlo, Naciones Unidas. Exacto. Porque ha costado muchos siglos, 2 guerras mundiales, construir lo que hoy es Naciones Unidas. Quien tiene la garantía de la paz, quien es la única autoridad mundial que puede permitir el uso de la fuerza, y quien concentra a todas las naciones, es quien la reconoce y que tiene unas normas. También me gustaría que fuera Naciones Unidas quien abordara el liderazgo, organizara con su experiencia, con su visión de respeto a los derechos humanos, toda la ayuda que en estos momentos estamos viendo que se vuelca de cara al día 23, y que esa ayuda, que me parece bien, se completara con la necesidad de ayuda que tiene Venezuela para poder financiar la importación de productos básicos y que se está viendo bloqueada por las sanciones. Es una contradicción estar dispuesto a dar ayuda en especie y, por otro lado, respaldar, promover sanciones que financieramente dificultan tanto la adquisición de productos básicos a Venezuela. Presidente Zapatero, ¿no cree usted que algunos actores internacionales ya están comprometidos en una estrategia insurreccional para un cambio violento de gobierno en Venezuela, lo que sería el resultado de un plan ya en marcha de desestabilización, asedio, bloqueo económico y financiero, neurotización de la sociedad y una arremetida informativa para desprestigiar al gobierno bolivariano, lo cual obstaculiza seriamente los esfuerzos para concretar el diálogo? Después de mi dilatada experiencia en el trabajo de intentar ayudar a Venezuela en sus conflictos, que se traducen en que he viajado pues 37 veces a Caracas en los 3 últimos años,
y 10 veces a República Dominicana. Eso todo partiendo de una experiencia como presidente del Gobierno de España, que tuve la responsabilidad de afrontar conflictos internacionales importantes de 2004 a 2011. Debo decir que me sorprende el empeño, ¿no? El énfasis, la determinación de algunos países, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica, que lógicamente es una gran potencia, por decidir el futuro de Venezuela. Esto, en fin, me produce una gran preocupación más allá de Venezuela, para el orden internacional, para ese equilibrio multilateral difícil, para el espíritu y la letra de Naciones Unidas. Eso siempre me ha aproximado a Venezuela como a cualquier otro país con problemas serios, con una actitud de respeto y de no intervencionismo. Se puede ayudar, se debe ayudar, claro, pero le aseguro que el futuro de los pueblos, el futuro de la comunidad internacional, no va a ser las intervenciones, va a ser la cooperación. Todos aquellos procesos que recordamos en las 2 últimas décadas de intervenciones en cualquiera de las regiones que podamos pensar, han sido un estrepitoso fracaso. En primer lugar, un fracaso desde el punto de vista de la pérdida de vidas humanas. En segundo lugar, un fracaso desde el punto de vista de la destrucción de un país. Y tercer lugar, desde el punto de vista de lo que es la dificultad enorme de volver a refundar las bases de una convivencia, de seguir siendo un país. Venezuela aún está a tiempo de no precipitarse por los ejemplos terribles que nos aporta la historia de las últimas décadas, allí donde ha habido conflictos e intervenciones. Y yo apelo a Naciones Unidas, apelo a los países, a las democracias sólidas, apelo a Europa, para que redoble los esfuerzos en pro del diálogo, como ha pedido el secretario general de Naciones Unidas, que es la máxima autoridad que en el orden internacional tenemos para arbitrar los conflictos. Cada vez que apoyamos a Naciones Unidas, estamos apoyando los valores que hacen que los pueblos vivan con más derechos humanos, con más desarrollo, con más democracia. Y esto es, creo que el argumento fundamental. Hay una excesiva presión sobre todo lo que sucede en el conflicto de Venezuela, ¿no? Y creo que hay una excesiva pasión y bastante desconocimiento. No es infrecuente que me suceda en el diálogo con personas que tienen ya una posición tomada sobre Venezuela y sin embargo no conocen Venezuela, no conocen los actores políticos ni la historia reciente. Yo lo conozco a fondo. Recuerdo muy bien cuando en los meses de mayo y junio de 2017, con grandes movilizaciones de la oposición que bloqueaban Caracas, que lamentablemente produjeron la pérdida de muchas vidas humanas, estaba en Caracas, en el Hotel Meliá, reuniendo a gobierno y oposición. Es decir, no había otros actores internacionales intentando que aquello no se desbordara y que no diera lugar a un conflicto abierto. Y sin embargo yo he visto en muchas ocasiones que gobierno y oposición pueden hablar y que quizá lo que ha sido la posición externa de la administración Trump ha bloqueado esa capacidad de hacer una senda, una ruta que prácticamente teníamos acordada en República Dominicana, no solo electoral, sino una senda de reencuentro de país, de normalización institucional, de afrontar conjuntamente los graves problemas económicos y sociales
y, por tanto, de abrir una nueva etapa para Venezuela. Aún estamos a tiempo y no se puede pedir más al pueblo de Venezuela, que sin duda alguna contempla con grave preocupación, pero sí podemos pedir mucho más a la comunidad internacional, a los principales países y, por supuesto, a los líderes políticos del gobierno del presidente Maduro, de la oposición, del señor Guaidó, que es reconocido como presidente por algunos países, como presidente encargado, de apelar a muchos dirigentes que yo he conocido de la oposición y del gobierno, que tienen capacidad de diálogo, inteligencia para dialogar, que por favor hagan ese esfuerzo el día 24. Que el día 24 sea un nuevo tiempo para la comunidad internacional, porque aquellos que están decididos a casi todo, sepan que ese casi todo, esa parte final del casi, exige muchísima reflexión, porque la historia se decide a veces en un día, en dos, en una semana, y las consecuencias pueden ser muy negativas, dramáticas para un país. Nunca se puede decir que se terminó la posibilidad de un diálogo en política. El diálogo es la esencia de la política. Siempre hay que volver a empezar, a intentarlo, una vez más. Yo he conocido a dirigentes y a militantes del gobierno y de la oposición, y estoy convencido de que pueden convivir en un país, acordar reglas, saber ser mayoría y minoría, y que la historia de Venezuela no puede terminar mal. La historia de Venezuela tiene que empezar el 24 a ser una historia que los venezolanos puedan abrazar. Y por eso esta apelación se produce alejada de cualquier interés, solamente del afecto que después de mucho tiempo siento por el pueblo venezolano y por su destino. Conozco muchos países que se adentraron en el túnel de los horrores, llevados por la pasión, a veces por la ira, pero siempre eso acaba mal. Sí. Y estoy absolutamente convencido que con una reflexión más profunda del sentido de la historia de Venezuela, de ese conflicto de los últimos 20 años de dos visiones distintas, se podría intentar eso que desearía la inmensa mayoría de los venezolanos: paz, convivencia, por supuesto, democracia, discutida y apoyada, reconocida por los organismos internacionales, que son los que tienen que validar todos los procesos, y una capacidad de dirigirnos a Venezuela para ayudar económicamente, como sucede con otros países que han atravesado crisis económicas. Desde luego esa es mi visión del orden internacional, de Latinoamérica y de Venezuela, y hay mucho juego en Venezuela. Quizá para algunos hay mucho juego por los grandes recursos que atesora Venezuela, pero le puedo asegurar que eso palidece para lo que supone la capacidad de que los venezolanos tengan derecho al futuro. Y el 24 deben tener derecho al futuro. Y ese futuro no puede ser el túnel de un conflicto desgarrador, inútil, porque la historia les obligará a volver a empezar. Y si hubiera un conflicto en Venezuela, le aseguro que en algún momento se volvería a intentar, habría diálogo, habría acuerdo, solamente que habríamos perdido la razón
al perder el tiempo que en estos momentos cada vez nos apremia más. Vamos ahora a un breve corte comercial y enseguida regresamos con esta entrevista exclusiva con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Continuamos con esta edición especial de Análisis Situacional. Conversamos con el expresidente de gobierno español, Rodríguez Zapatero. Presidente, ¿qué debería hacer la comunidad internacional para disminuir el protagonismo desmedido de la Casa Blanca en el conflicto venezolano? Hay dos reflexiones que me gustaría hacer, ¿no? La primera, que en la tarea que hice de acompañamiento, de facilitación, hay un antes y un después cuando se produce el cambio de la administración Obama a la administración Trump. Y eso explica en gran medida lo que estamos viviendo ahora. Y en segundo lugar, todos debemos de pensar, los líderes de la oposición y otros países, otros gobiernos, que la Casa Blanca tiene en estos momentos un presidente, pero en el futuro habrá otros. Y ese futuro seguramente, si hubiera un conflicto en Venezuela, tendría que ser gestionado de otra manera. Por tanto, yo pido una mirada de luces largas. De luces largas, tanto en el sentido de la historia de los últimos 20 años en Venezuela, como del futuro, que el señor Trump o cualquier presidente no tendrá la responsabilidad en cierto tiempo, a lo mejor en menos de 2 años, sobre Venezuela, y sin embargo los venezolanos seguirán viviendo en Venezuela, seguirán padeciendo o teniendo un futuro distinto, y tendrán necesariamente que convivir, que coexistir, que respetarse. Por tanto, yo siempre he hecho una apelación al gobierno y a la oposición a que cultiven el respeto, a que cultiven la capacidad de escuchar. Solo escuchar es un gran avance. Dialogar no solo es un camino para una meta. No, dialogar es un fin en sí mismo. Porque el diálogo siempre obliga a reflexionar, a modificar las posiciones que uno puede tener, porque siempre cada parte en un conflicto tiene sus razones y a veces está muy convencido de ellas. Y me preocupa extraordinariamente que en este momento parece que algunos de los gobiernos más importantes pues han asumido solo una historia, una visión de la historia. Esto normalmente lleva a generar gravísimos errores. Y me gustaría equivocarme. Me gustaría pensar que en algún momento, más pronto que tarde, se reconsidera seriamente que el único camino que cualquier persona de buena fe, cualquier persona que abrace la paz, la convivencia, que considere compatriotas a todos los venezolanos, debe de apostar por el diálogo, debe de apostar por el acuerdo, por la convivencia. Y en ese diálogo se puede discutir de todo. Pero cuando el diálogo muere y nace la confrontación sin más, la fuerza, ahí ya no hay ni razón, ni respeto, ni justicia para nadie. Presidente, esta es la 5ª tentativa insurreccional contra el gobierno constitucional del presidente Maduro.
pareciera que hay una percepción equivocada acerca de las debilidades del chavismo, pero principalmente creo que hay una dificultad inexplicable para entender las características profundas del conflicto en Venezuela, cuyas raíces son la desigualdad y el desprecio de las élites por los sectores populares. ¿Qué cree usted? Bueno, seguramente los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años necesitarán reposo para un análisis más en profundidad. En mi vivencia puedo decir que hay dos factores que sí he sentido y que seguramente explican en parte lo que vivimos, ¿no? Uno es que las victorias electorales del chavismo fueron una constante durante 20 años, hasta prácticamente la victoria de la Asamblea de 2015, de diciembre de 2015, por parte de la oposición. Yo estaba en ese proceso electoral. Recuerdo que aquellas elecciones se discutía si se iban a convocar, y se hicieron. Se discutía si se iba a reconocer el resultado, y se reconoció. A partir de ahí, y fíjese, yo tengo una parte de cierta comprensión, aunque no comparta la estrategia, ¿no? Yo creo que la oposición, después de estar muchos años en la oposición, pensó que con esa victoria estaba ya acariciando con las manos un cambio de gobierno, un cambio de poder, un cambio de ciclo profundo en Venezuela. Y sin embargo, eso estaba por dilucidar, que me parece que es lo más importante. De hecho, las siguientes elecciones a gobernadores en las que participa la oposición, y yo también las viví muy de cerca, pues se produce una victoria de lo que conocemos como el chavismo, del Partido Socialista, que sorprendió, porque también a mí me sorprendió. Creí que iba a estar más equilibrado. Bueno, hay una reacción de discutir ese resultado, pero eso yo creo que a la oposición la hizo pues entrar en un proceso de discusión sobre si hay posibilidades o no de culminar lo que había sido la victoria electoral amplia, porque fue por 2 millones de votos, de diciembre de 2015. Yo creo que estos son factores que están ahí para una reflexión. Porque en República Dominicana, cuando estábamos prácticamente en el acuerdo sobre las reglas, sobre el CNE, sobre las condiciones, prácticamente se había hablado de casi todo. Como bien sabe el gobierno de la República Dominicana, pues en el último momento algunos líderes de la oposición pues deciden no suscribir ese acuerdo y por tanto bloquear en buena medida la participación electoral en las presidenciales de mayo del año pasado. Y esta es la parte que yo conozco bien, ¿no? y que debería conocerse bien para saber cómo afrontar este momento tan difícil. Pienso que la oposición tiene posibilidades, por supuesto, como no, ya lo demostró en 2015, de ser mayoría, siempre que vaya unida. Esto se lo he expresado en muchas ocasiones al gobierno, pero debe de entender que eso no se tiene que proceder a través del mecanismo del diálogo, del mecanismo de los acuerdos y, por supuesto, del mecanismo de las urnas, ¿no? Que a las que siempre apelan y, por supuesto, me parece que es esencial que así se produzca. Pero en este momento, hasta donde hemos llegado, creo que lo que procede es elevar el discurso a la categoría de los principios y de los grandes valores del derecho internacional, de la paz, cuyo lenguaje está escrito en la Carta de Naciones Unidas y a la autoridad de Naciones Unidas, para que se realicen las posibilidades
de ese diálogo, de ese encuentro, de todos los procesos democráticos que sean necesarios y, por supuesto, lo que es tan importante o más, de la ayuda económica y social ante las dificultades muy serias que atraviesa Venezuela. Para finalizar, presidente, ¿cómo espera y aspira que amanezca el país el próximo 24 de febrero? Bueno, yo tengo confianza en la actitud. De estos años he tenido la oportunidad de conocer a muchos venezolanos. El pueblo de Venezuela es un pueblo de paz. Es un pueblo que atraviesa un momento difícil, donde las pasiones están a flor de piel. Pero ese pozo, ese último que hay de voluntad de paz, creo que se impondrá el día 24. Y que a partir de ahí sirva el 23, que seguramente veremos otra vez pues la capacidad de movilización que sin duda alguna ambos sectores tienen, de respaldo social, más allá de quien tenga más o menos en un momento histórico, sepan que eso solo tiene una respuesta, que es sentarse a negociar. Sentarse a negociar. Y si quien niegue el diálogo y la negociación debe saber dos cosas. Una, que seguramente en algún momento reflexionará si había acertado con esa posición de negación del diálogo. Y dos, que el diálogo, quien quiere dialogar, es que está muy convencido de sus posiciones y no tiene temor en una mesa a enfrentarlas a las de sus adversarios en presencia de otras personas. Normalmente negar de raíz el diálogo es no tener una confianza plena en uno mismo. Por supuesto, tiene que ser un diálogo con garantías, con seriedad, urgente. Muchas gracias, presidente Zapatero. Sus reflexiones y le agradezco su sincero compromiso por la paz de Venezuela. Hasta pronto. Muchas gracias. Así culmina esta edición especial de análisis situacional con el presidente Zapatero, mediador de excepción en el conflicto venezolano. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.